Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya vamos con 4 semanas al hilo, si no me equivoco, grabando este tipo de videos. El primero fue de bioenergética, después fue biomecánica, después hablamos lípidos, regresamos a biomecánica, descriptores del movimiento y ahora seguimos con biomecánica. La anterior semana nos quedamos con la parte de los descriptores o los movimientos principales a través de los distintos planos. Esta parte de extensión-flexión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre los movimientos especializados, ¿no? Que así es como lo colocan aquí en el libro. Y también vamos a intentar cubrir los sistemas de referencia. Yo creo que sí podemos hacerlo, intentar hacerlo en no más de media hora dentro de lo posible. Y nada, digo, aquí al final, muchas personas que estén escuchando esto, en verdad, créanme que para mí es algo bien valioso si me dejan su retroalimentación, si comparten el video ni se diga, ¿no? Si quieren comentar algo, dejarme un comentario o un mensaje tal vez en privado, créanme que lo valoro muchísimo porque para mí es una forma de saber que les está gustando este tipo de contenido y que al final, como se los he comentado a lo largo de esta serie que he emprendido, para mí es valor a la hora de comunicarles lo que yo estudio en mi día a día, que esto es pues una pequeña parte, ¿no? Al final, igual si están interesados en algunos otros temas que se les hagan interesantes, lo demás, pueden dejarlos en los comentarios y nos podemos profundizar sobre ellos. Ahorita, la verdad, me metí mucho en esta parte de biomecánica. De hecho, justamente el día de ayer terminé esta primera parte de los fundamentos del movimiento humano. Probablemente todavía vayan a salir un video más, probablemente, para terminar la primera parte del libro. Y pues bueno, dependerá. Si ustedes todavía siguen con el apoyo hacia esta parte, pues continuaré con las demás secciones. Si no, tal vez también me gustaría inmiscuirme ya en otros temas relacionados también con nutrición, porque nutrición igual es parte de mi día a día. Nutrición, fisiología, y creo que eso igual es algo muy interesante a abordar desde, claro, esta, digamos, perspectiva estudiantil, ¿no? Que es la que yo trato de comunicar en los videos o reflejar a lo largo de los videos, que es el saber que todos estamos intentando aprender, el meternos en ese camino de buscar cada vez entender mejor un tema. Y pues que eso no se da de la noche a la mañana. Alguna vez lo comenté. No es leyendo un libro, un artículo ya, sino es estar duro, consistentemente hasta que de repente hay cosas que, ok, como que ya lo entendí, ya lo comprendí un poco mejor, ¿no? Pero creo que siempre es un constante el estar aprendiendo, el estar releyendo cosas. Y para mí igual este tipo de videos pues me ayudan muchísimo a reforzar el conocimiento que leo, ¿no? Que absorbo de este tipo de fuentes. Y pues en algunas espero que también para ustedes sea útil, ¿no? Y repito, mi intención no es enseñar o decir, miren, yo les voy a enseñar biomecánica. No. Simplemente es, oigan, miren, estoy estudiando esto, les dejo la fuente, chequenlo. Si les gusta, pues igual pueden inmiscuirse ahí. Pues sus puntos de vista definitivamente van a ser bien valiosos porque la intención es eh, ver o aportar algo, interpretar algo que a lo mejor a mí se me esté pasando, ¿no? Y que no lo haya percibido a lo largo de la lectura o a la hora de comunicarlo. Entonces, sin más, vámonos, comencemos con esto, vámonos a lo que la materia en sí, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, estoy aquí moviendo mi cámara para que pues sí se pueda ver. Voy a intentar siempre tenerla más o menos en esta parte. Y pues bueno, vámonos. Movimientos especializados o descriptores de movimientos especializados. Hace un momento pues platicamos, bueno, en el anterior video, que si no pues lo pueden checar ahí en el canal, platicamos sobre pues esta parte de los movimientos principales que son muy comunes de escuchar: flexión, extensión, abducción, abducción, aducción, abducción, rotación interna y externa. Pero aquí viene algo bien interesante que aborda el libro, que es movimientos especiales, ¿no? Que a grosso modo son movimientos que están dentro de estas digamos, de estos 6 tipos de movimientos que comentamos, pero que al menos así interpreto yo, al suceder en distintos o al mismo tiempo, ¿no? Cierto tipo de movimientos pueden tener connotaciones especiales, ¿no? Entonces, aquí lo menciona que es pues una terminología para movimientos profesionales, ¿no? Y por ejemplo aquí venimos con lo más sencillo, ¿no? Que simple y sencillamente
La flexión lateral, que ya sea izquierda o derecha, solo aplica a los movimientos de la cabeza y el tronco, ¿no? O sea, por ejemplo, lanzar tu tronco así hacia la izquierda o hacia la derecha es una flexión lateral. Y creo que eso es importante porque creo que el vocabulario y la terminología son importantes pues para eh, saber que estamos en la misma página, pero también a mí se me hace interesante sobre todo esta parte del vocabulario que ocupan con los movimientos especializados, porque hace o amplía el cierto tipo de movimientos que a veces es complicado, o al menos a mí me pasaba cuando decían, pues es que el movimiento de abducción es alejar un segmento, ¿no?, de la línea media del cuerpo o de un punto de referencia. Pero ¿qué pasa cuando esa abducción pasa enfrente? ¿No? O sea, pero si ahí también el brazo está moviendo hacia arriba, perdón, estás moviendo el brazo hacia enfrente y después lo haces hacia atrás. ¿Qué pasa con esos movimientos? Y aquí lo esclarece, ¿no? Comenzando con la flexión lateral, perdón, que ya les comenté. Después de ahí viene algo interesante. Dice el shoulder grit. Ay, disculpen mi inglés, perdónenme la pronunciación, pero cuando grabo me pongo nervioso y me cuesta. Pero bueno, es la traducción de la cintura escapular, ¿no? Que a grosso modo es las escápulas, clavícula, hombro. Pero específicamente aquí hacen referencia a los movimientos de la escápula, ¿no? Que realmente no hay algo, digamos, bueno, yo no lo encuentro tan... una terminología tan complicada, porque pues si yo elevo mis escápulas, es a lo que se le dice es elevación, si las bajo pues es depresión. Si hago el movimiento de protracción, que igual ahí lo comentan ahorita más adelante, pues es como si yo las alejara de la línea media del cuerpo, entonces es muy similar a un movimiento de abducción, a diferencia de una retracción, que pues yo las acerco, es un movimiento de aducción. Algo que a mí no me quedó tan claro, y creo que se imparte igual por el idioma, es esta parte. ¿Por qué? Dice, la escápula también puede como moverse, deslizarse hacia afuera. Mientras que el fondo de la escápula se mueve lejos del tronco y la parte alta de la escápula se mueve hacia el tronco. Este movimiento se le determina como rotación. Este es upward rotation, es como, hasta donde da mi entendimiento, es como una rotación pero hacia arriba, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver con los dibujitos, igual para que ustedes tal vez tienen una o lo comprenden mejor que yo, pero a mí no me quedó tan claro porque según yo es como un movimiento de protracción de presión y retracción elevación, ¿no? O sea, según yo por ahí. Y eso se le denomina upward rotation y downward rotation. Pero ahorita lo vamos a ver. Aquí viene uno de los más interesantes, la famosa aducción horizontal, que a grosso modo es simple y sencillamente un pec fly, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que aquí lo menciona y eso yo nunca, bueno, no lo había escuchado así, pero es una combinación de una flexión y una aducción. Una flexión de tu hombro, ¿no?, y una aducción del mismo. Y eso se le denomina aducción horizontal, ¿no? Y una combinación de extensión y abducción es a lo que se le denomina abducción horizontal, ¿no? O también, miren, aquí se les menciona que la aducción horizontal, traer el brazo hacia enfrente mientras está en flexión del hombro, también se le llama flexión horizontal, ¿no? Es el movimiento del brazo o también del muslo a través del cuerpo, hacia la línea media, usando un movimiento horizontal con el suelo, ¿no? Horizontal al suelo, ¿no? Algo así. Interesante, por ejemplo, aquí lo mencionan, que muchas habilidades, ¿no?, o movimientos usan aducción horizontal, por ejemplo, en el soccer, ¿no? Y se me vino a la mente igual la parte más obvia, como del poder dar un pase, ¿no? O dar pues sí, un pase, un tiro, ¿no? Y está interesante porque, les repito, creo que a veces estamos muy sesgados en ver movimientos muy cerrados, ¿no? Como ahorita, el claro ejemplo, pues soy yo, ¿no? O sea, que les comenté de, pues un pec fly, ¿no? Pero pues realmente ya cuando lo pones en habilidades, en movimientos que se hacen en deportes que involucran, digamos, movimientos no tan cerrados o fáciles de analizar, se empieza a volver esto bastante interesante, ¿no? Supinación y pronación, ¿no?, que sucede en la parte del antebrazo, ¿no? En el antebrazo, la pronación y supinación ocurre en la parte final distal del radio del hueso radio que rota
sobre y de regreso sobre la ulna, ¿no? En la articulación radioulnar, ¿no? Que es el hueso que está acá. A mí se me quedó mucho una vez que me dijeron que el radio es, acuérdate de tu pulgar, está arriba, es como una antena, entonces se queda aquí el radio y aquí es la ulna, ¿no? Supinación y pronación. La supinación es el movimiento del antebrazo, en el cual las palmas rotan hacia afuera de la posición inicial, ¿no? Y pronación, pues es el movimiento inverso, ¿ok? Fíjense que no me llegó a tener del todo claro. Bueno, a ver, aquí tenemos dibujitos, que esto igual está interesante, ¿no? Aquí es lo que les mencionaba, ¿no? La flexión izquierda, la flexión lateral izquierda o derecha del tronco. Esto es lo que les digo, las downward y upward rotation de la escápula, ¿no? Que según yo es como que arriba, mientras una se dirige hacia el centro del tronco y otra hacia afuera, ¿no? Según yo. La depresión, la elevación, ¿no? Que creo que eso está un poquito más claro. Aquí están los movimientos de pronación, supinación, la flexión es parte de acá hacia acá, horizontal, o aducción horizontal, y viceversa la extensión horizontal o extensión, o la abducción horizontal, o también se le conoce como la extensión horizontal, ¿no? Ok. Sigamos los movimientos de... esto igual aquí lo están ilustrando, pero en el muslo, ¿sale? Y aquí es lo que les comentaba, en la articulación de la muñeca, mientras el movimiento de la mano se va hacia según yo, hacia el dedo gordo, ¿no? Se llama flexión radial. Y el movimiento opuesto hacia la mano, hacia el dedo, el little finger, me acuerdo del de Game of Thrones, es hacia el dedo pequeño, ¿no? Se llama ulnar flexion, ¿no? Aquí, fíjense que ese movimiento, no sé si por aquí lo pusieron. Y en los dibujitos, si no debe estar aquí, ¿no? Que creo que ahí, por ejemplo, a mí me costó un poquito como que el comprenderlo, según yo. Ya no iba a investigar un poquito más sobre eso, ya no investigué durante la semana, pero según yo es como dirigirlo hacia acá, ¿no? Y hacia acá, creo, no estoy muy seguro, pero ahí lo dejo como antecedente, ¿no? Y uno de los movimientos más, yo creo que, pues no sé si complicados, pero que sí son, bueno, requiere un poco más de, digamos, minucia al analizar el de la articulación del tobillo en el pie, ¿no? ¿Por qué? Por aquí empezamos primero con los dos, ¿no? La flexión plantar y la dorsiflexión, que eso seguramente muchos lo han escuchado cuando hablamos de las elevaciones de talón, ¿no? Por ejemplo, que nuevamente sesgado a que pues mi cercanía con el movimiento humano está relacionado con el entrenamiento de pesas, con el entrenamiento de fuerza, ¿no? Pero aquí eso es importante, la aclaración de que pues al final son movimientos de flexión, de extensión, pero tienen nombres específicos en la articulación del pie con la pierna, ¿no? Del tobillo. Del tobillo, talón, ¿no? Ankle, ¿no? Eso es tobillo, si no me equivoco. Pero bueno, flexión plantar es el movimiento en el cual la parte baja del pie se mueve hacia arriba y el ángulo formado entre el pie y la pierna incrementa, ¿no? Que creo que eso es, para mí, eso es lo que más se me quedó, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos una posición del pie con la pierna, ¿no? Haciendo ilusión, por ejemplo, a esta parte, ¿no? Pie y pierna de 90 grados, si este ángulo incrementa, es algo que se le llama la flexión plantar. Si este ángulo se hace más pequeño, es la dorsiflexión, ¿no? Ahora, esto puede suceder por distintas maneras, no es únicamente que se mueva el pie, y ahí es donde vamos. La dorsiflexión es el movimiento del pie hacia la pierna, ¿no? O sea, se va hacia arriba, ¿no? Y esto hace que el ángulo relativo, que ya lo platicamos hace un momento, o creo que no, sí, ya lo platicamos, entre la pierna y el pie disminuya, ¿no? Cualquier movimiento entre el pie y la pierna más grande de 90 grados es algo que se denomina una posición de flexión plantar, ¿no?
y cualquier movimiento menos de 90 grados es a lo que se determina dorsiflexión, ¿no? Se dan cuenta, extraen los términos pues de flexión y extensión, ¿no? Que extensión es justamente el incremento del ángulo, la flexión es la disminución del mismo, ¿no? Entonces es como los sinónimos, pero en estos segmentos pie-pierna pues se llaman de distinta manera, ¿no? Que es flexión plantar y dorsiflexión. Después de ahí tenemos la inversión y la eversión, ¿no? La cual inversión es cuando el pie toma el lugar, el pie toma lugar cuando el borde medio del pie se levanta, ¿no? Que recordemos, bueno, aquí la manera en la cual yo lo recordé es medial, lateral. Recordemos que medial es cercano al cuerpo, lateral es lejano al cuerpo. Entonces, si hablan del pie y hablan del borde medial, probablemente hablan del borde que está cercano al cuerpo, ¿no? Y se alza de esta manera, ¿no? Y eversión, pues es el movimiento contrario del pie, ¿no? El aspecto, la parte lateral del pie se levanta y pues se queda arriba la parte media, ¿no? Que está fuera del... lejos del otro pie. Ajá, algo así. Pero ahí les va, importante. Vamos a ver el video, la imagencita, ¿no? Lo que les decía. Inversión, ¿no? Eversión, ¿no? Eso es lo importante. Inversión hacia adentro, eversión hacia afuera, ¿no? O sea, que es la parte, cómo es que la parte del pie queda, ¿no? En torno a, o en qué parte del pie está en contacto con el piso y cuál es la otra que está elevada, ¿no? Y aquí ponen el ejemplo bien claro, igual aquí lo ponen desde atrás, ¿no? Inversión y eversión, ¿no? Está muy bueno. Que al final, repito, o sea, por ejemplo, es algo con lo que yo particularmente pues no estoy familiarizado o no estaba tan familiarizado porque pues es raro que digan, pues me toca hoy hacer ejercicios que involucren esto. Claro, esto es importante. Esto lo están analizando a nivel de segmentos, ¿no? Cuando analizas el movimiento ya de manera más comprensiva, ya analizando un todo, pues por supuesto que suceden varios movimientos al mismo tiempo, nada más que es más complejo el poder detectarlo. Ok, bueno, inversión, eversión, y ahora sí, aquí viene algo bien interesante. La inversión y la eversión no son lo mismo que la pronación y supinación. Dice, de hecho, solo hay una parte de pronación y supinación. Y aquí viene algo bien interesante. La pronación y supinación son movimientos dinámicos en el pie y en el tobillo, que particularmente ocurren cuando el pie está en el suelo durante una carrera o bien está caminando, ¿no? Es algo muy específico. Aquí dice, la pronación en el pie es de hecho un conjunto de movimientos que consisten en dorsiflexión en la articulación del tobillo, eversión y abducción en el del forefoot, es como del contacto con el pie, ¿no? No me estoy equivocando. O en el pie, ¿no? Y la supinación es creada a través de la flexión plantar en el tobillo, la inversión y la aducción del pie, ¿no? O el forefoot, ¿no? Aquí me genera duda, ¿eh? ¿Qué será forefoot exactamente? ¿No? A lo mejor ahí me estoy perdiendo de algo, porque no lo he escuchado antes, forefoot, pero bueno. Ok, entonces pronación y supinación, interesante, que suceden en el pie, pero que son un conjunto de movimientos, ¿no? Por ejemplo. Finalmente terminamos con la circunducción, que no es simple rotación, es 4 movimientos en secuencia, aquí como lo imaginan, y aquí ponen un ejemplo bien interesante. El movimiento del brazo creando una imaginaria O es de hecho una combinación de flexión, aducción, extensión y abducción, ¿no? La circunducción son movimientos que también son posibles en el pie, en el muslo, en el tronco, en la cabeza y en la mano, ¿no? Y todos los movimientos aquí pues nos los resumen, ¿no? A grosso modo. En la cabeza, las articulaciones intervertebral, flexión, extensión, hiperextensión, izquierda y flexión lateral izquierda y derecha, rotación izquierda y derecha y circunducción, que tienen aquí varios movimientos. Atlantoaxial, que son 3 articulaciones. Tenemos rotación izquierda y derecha, que DF, por ejemplo, es grados de libertad o degree of freedom. Que eso justamente ahorita lo acabo de cachar porque cuando empecé a leer esta parte del libro dije, ¿esto qué es, no? Y me puse aquí a investigar, pero pues aquí en el libro no dice, ¿no? Pero ya que lo terminé, ya me di cuenta de qué significa esto, ¿no?
DF, que es Degree of Freedom, grados de libertad. Y pues bueno, ya aquí a grosso modo lo ponen acá. Lo que ahorita estuvimos platicando, los movimientos, el segmento, la articulación, que yo creo que algo bien interesante de tener acá, o bueno, de rescatar de la tabla, es justamente el poder diferenciar, como ir de la superficie a cada vez ser más específico de lo que hablamos, ¿no? Empezando con un segmento, que los segmentos al final los podemos ver. Ustedes pueden ver mi cabeza, yo puedo ver el tronco de una persona, puedo ver sus brazos, puedo ver su antebrazo, puedo ver sus muslos, puedo ver su pierna, ¿no? Pero ya cuando te pones, ok, en el siguiente nivel es como, ok, sí puedo ver su brazo, pero yo sé que su brazo realmente lo ocupo para poder percatarme de cuáles son los movimientos en su articulación del hombro, en su articulación de esternoclavicular, por ejemplo, ¿no? De las escápulas, cómo se mueven las escápulas, ¿no? Lo mismo acá, yo veo su cabeza, pero realmente estoy viendo las articulaciones intervertebral y atlantoaxial. Y después de ahí tú analizas que esas articulaciones tienen ciertos grados de movimiento y por lo tanto pueden realizar cierto tipo de movimientos, flexión, extensión, hiperextensión, etc, 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 ¿no? Sumamente interesante, porque esto creo que al final es un parteaguas para justo el poder comprender cuál es la terminología que se usa para poder describir el movimiento humano, ¿no? O sea, entender cuáles son los movimientos que se pueden dar en el movimiento, los movimientos que se pueden dar, perdón, en las articulaciones, ¿no? Que las articulaciones, la manera en la cual detectamos cómo se mueven es cómo se mueven los segmentos del cuerpo, y en base a eso puedas tener como que una comprensión diferente de cómo se está moviendo el cuerpo humano, ¿no? Entonces, excelente. Pues bueno, con eso acabamos la parte de movimientos especializados y pasemos a los sistemas de referencia. Ok, no sé cuánto tiempo llevamos grabando. Vamos a darle un poquito más, que sistemas de referencia no es tanto, ¿no? Obviamente el libro lo hace de manera muy digerible, pero no tengo ni la menor duda de que es un tema que pues definitivamente merece mucha profundidad, ¿no? Pero pues al final también tratamos de rescatar los conceptos que nos deja el libro para que al final podamos ir armando esta terminología, vocabulario, y poder ir avanzando de manera más adecuada a lo largo de temas que son más complejos, ¿no? Que ya dan por hecho que tú entiendes y o comprendes este vocabulario, ¿no? Y en caso de que no, que es mi caso, que me ha pasado que digo, ching, ¿cómo es esto? Pues me regreso y lo vuelvo a releer y no pasa nada, ¿no? Entonces, vámonos, sistemas de referencia. El uso de el movimiento en las articulaciones relativo hacia la posición, ya sea anatómica o fundamental, o movimiento de posición fundamental, es un ejemplo de un sistema de referencia. Al final, los sistemas de referencia, al menos como yo lo puedo extraer, es utilizar un marco para saber dónde se está, o cómo poder evaluar qué tanto se está moviendo, en este caso en específico, pues un segmento del cuerpo, ¿no? Aquí lo menciona. Un sistema de referencia es necesario para especificar la posición del cuerpo, segmento u objeto, para que de esta manera pues tú puedas describir el movimiento y puedas identificar si ha ocurrido un movimiento, ¿no? Al final de cuentas es como enmarcar y tratar como de, yo lo veo así como de cerrar, ¿no? O sea, como de terminar, si algo se está moviendo, pero tengo que tener un marco, tengo que tener un origen, tengo que tener dónde puedo evaluar ese movimiento que está ocurriendo, ¿no? Y, ok, ajá, entonces eso es un sistema de referencia, ¿no? Aquí lo mencionan que por qué es necesario, ¿no? Importante, acá también lo dicen en la introducción, los sistemas de referencia son esenciales para una observación específica, una observación más, se me olvidó la traducción, precisa, ajá, y descripción de cualquier tipo de movimiento, ¿no? Los sistemas de referencia consisten en líneas imaginarias llamadas ejes y orígenes, ¿no? Esto es muy importante. El origen de un sistema de referencia está en el lugar en el que está designado para una articulación, o en el centro, puede estar en el centro de una articulación, por así decirlo. Y los ejes en general están representados por letras, y para diferenciar la dirección en la cual se está moviendo, ¿no? O pointing, según yo, es como que se está, pues sí, se está moviendo, se está desplazando. Cualquier posición puede ser descrita identificando la distancia entre el objeto entre estos ejes, ¿no?
Aquí lo mencionan cuando hablamos de 2 dimensiones y cuando hablamos de 3 dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de 2 dimensiones, por lo regular, pues usamos los ejes verticales, horizontales, y en el caso de 3 dimensiones, ahí hay 2 ejes, digamos, en el plano... que forman como... A ver, aquí vamos a releerlo. En un movimiento de 3 dimensiones hay 3 ejes, 2 horizontales, 2 ejes horizontales, perdón, que forman el plano, y uno vertical, ¿no? Así, por así decirlo. Uno en medio y 2 para los lados. Y es importante identificar el sistema de referencia. Dice, un ejemplo de sistema de referencia puede ser incluso fuera del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, en la línea de inicio de una carrera. El centro de la posición de la articulación anatómica, como por ejemplo el hombro, puede ser usada como sistema de referencia dentro del cuerpo, ¿no? También, eso es importante. Importante, vámonos con definiciones de, acá, pues relativo y absoluto. ¿A qué nos referimos con sistemas de referencia relativos y absolutos? Un sistema de referencia absoluto es uno en el cual los ejes intersectan en el centro de una articulación y el movimiento del segmento es lo que es descrito con respecto a esa articulación. Y aquí, para que quede más claro, y algo que me ayudó mucho, pues fue ver los ejemplos de acá, ¿no? Por ejemplo, aquí toman la articulación del tobillo, ¿no? Si se dan cuenta, y analizan el movimiento del segmento de la pierna, ¿no? Tenemos eje X, y aquí analizan qué tanto se está moviendo este segmento con el punto de origen, que en el sistema de referencia absoluto, el punto de origen cruza el centro de la articulación, que en este caso es el del tobillo, ¿no? Mientras que, un sistema de referencia relativo o un frame, absolute reference frame, según yo es sinónimo, ¿no? O sea, porque pues aquí lo están teniendo, sistema de referencia, o un frame es como un cuadro, ¿no? Un marco, ¿no? Un marco absoluto de referencia o un marco relativo de referencia, ¿no? Entonces, un marco relativo es uno en el cual el movimiento del segmento se describe relativo a los dos segmentos adyacentes, que en este caso lo podemos ver acá. Aquí estamos, ¿no? Exactamente. Aquí la unión de dos segmentos adyacentes, que en este caso es el muslo y la pierna, es lo que se toma como el centro, como el origen, ¿no? Y a partir de aquí es como se va describiendo el movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí están midiendo qué tanto se está desplazando o no el muslo con referencia a el eje de las yes que cruza o que está en el centro de esos segmentos, ¿no? Aquí igual pues lo ponen como ejemplo, ¿no? Absoluto contra relativo marcos de referencia. A tu izquierda, un marco de referencia absoluto mide el segmento ángulo A, ¿no? Que es este, con respecto a la articulación distal, que en este caso pues es el tobillo, ¿no? Ankle. Right del lado derecho, que es la A, es un marco de referencia relativo, el cual mide el ángulo relativo formado entre dos segmentos. Es importante designar un marco de referencia para describir el movimiento, ¿no? Y creo que al final esto es importante, lo que yo puedo identificar o lo que yo puedo extraer primordialmente de estos conceptos de marco de referencia es tener o estar en la misma página, así como estamos en la misma página cuando hablamos de el brazo se acerca, no es que el brazo se acerque, es que en el codo está habiendo un movimiento de flexión, ¿no? Por ejemplo, o que el antebrazo se acerque, se doble, mejor dicho, ¿no? Y pasa lo mismo con esto, ¿no? Al final, ya cuando te pones a describir el movimiento de una manera ya más académica, no sé si sea la palabra correcta, pues debemos saber que estamos, o sea, tú y yo a lo mejor estamos viendo que marcamos o empezamos a describir el movimiento a partir de una articulación, ¿no? De que pasa por el centro de una articulación, a partir de un marco de referencia que su origen pasa por el centro de una articulación, que sería un marco de referencia absoluto, o lo haces en base a, o lo haces con un marco de referencia relativo, que es la parte que el origen cruza o está, o más bien dicho, se posiciona en donde dos segmentos
se unen, se juntan, ¿no? Dos segmentos adyacentes. Y para finalizar, aquí lo mencionan, y esto se me hizo bien interesante. Decía, por ejemplo, algunos investigadores marcan, ¿no?, que cuando el antebrazo está completamente extendido, está a 180 grados de posición, mientras que otros lo ponen o lo etiquetan como si estuviera a 0 grados de posición. Entonces, después, 30 grados de flexión en la articulación del codo, la posición final pueden ser 150 grados o 30 grados respectivamente, por los dos sistemas que se describen ahorita. Por lo cual pues esto puede traer confusión, ¿no? Y a la hora de interpretar un artículo se pueden usar distintos sistemas de referencia. Los autores pueden utilizar distintos sistemas de referencia, ¿no? Y por eso es importante. Tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo lo analizo así, al menos así como yo lo interpreto, si tomas como marco de referencia la posición de inicio o la posición fundamental anatómica, pues si no está moviéndose nada o estás en la posición anatómica, hay 0 grados, ¿no? Lo que comentamos hace un momento, posición 0 en el video anterior. Mientras que otros dicen, no, pues es que aquí sí hay yo cuento que aquí hay un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando muevo 30 grados, la flexión, que aquí es lo que lo mencionan con el ejemplo, si yo sigo contemplando que aquí son 180 grados, flexiono, el ángulo disminuye. Y entonces ya son lo que mencionaba acá. ¿Cuánto decían? 150 grados, ¿no? Por ejemplo. Pero si yo lo tomo como que 0 y tomo que lo que se movió fue de la posición 0 hasta la posición que está actualmente, pues mi marco de referencia es esta parte de acá, ¿no? Ojalá sí esté viendo. Y eso es donde pues ahí marcan los 30 grados. Y esto es importante porque cuando se analiza o cuando se pueden analizar movimientos, aquí lo mencionan en la parte de la literatura, pues pueden traer confusiones, ¿no? Y la intención es tratar de estar nuevamente, como se lo dije hace un momento, en la misma página, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso terminamos marcos, sistemas de referencia, ¿no? La parte de marcos de referencia absolutos, relativos, creo que es algo importante, ¿no?, tener en cuenta más. Yo creo que con este ejemplo que les mencioné a mí, como que sí se me hizo, me dio ese eureka, por así decirlo, de, ok, debemos de saber que estamos evaluando el movimiento sobre el mismo sistema de referencia, ¿no? Tenemos las mismas referencias, tenemos los mismos puntos de origen, y a partir de ahí ya podemos analizar de manera más precisa el movimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, si todo sale bien, siguiente video vamos a abordar ejes y planos, ¿les parece bien? Y que es hasta aquí vamos, y ya con eso terminaríamos, ¿no? Tengo aquí ganas, por ejemplo, de hacer esto pues no en vivo, pero hacerlo con ustedes en video, ¿no? O sea, aquí, bueno, pues sí, o sea, no en vivo, así de que hacerlo en un live, ¿no? Pero sí contestar estas preguntas de revisión, ¿no? No las he visto para nada, aquí no les queda más que confiar en mí. No las he revisado para nada porque pues quiero hacerlas con ustedes, porque al final eso igual es importante, o sea, evaluar cómo ha sido tu conocimiento, ¿no? O sea, también creo que parte de las evaluaciones son relevantes porque te hacen darte cuenta de cuáles son esas cosas, perdón, es que estoy acá intentando poner, ahí está, cuáles son esas cosas que tal vez faltan todavía dentro del entendimiento, que a lo mejor todavía no son lo suficientemente claras. Y para mí no hay mejor que mostrárselos a ustedes, o sea, hacerlo yo, mostrarles y decir, oigan, la neta de esto no me acuerdo, ¿no? De hecho, ahorita se percataron, hay varias cosas que digo, ay, caray, esto, a ver, vuélvelo a releer, ¿no? Contemplando que está un poquito, bueno, tengo esta limitante de que pues no está en mi idioma natal, ¿no? O sea, en mi idioma madre, ¿no? Sino que está en inglés. Entonces a veces hay ciertas ideas que sí recuerdo, pero que tengo como que volver a releerlas en este momento para que me queden un poquito más claras. O por ejemplo lo de hace rato, ¿no? Que es forefoot, no recuerdo haberlo leído, o a lo mejor y sí, pero no recuerdo exactamente cuál es el significado, sino que más lo intuyo por el contexto de la frase o del argumento, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí hay cosas que se pierden, ¿no? Totalmente. Pero pues bueno, con eso terminamos este video. Hablamos ahora sí, terminamos la parte de los movimientos especializados, hablamos de los sistemas de referencia. Para la siguiente vamos a meter planos, ejes, y con eso terminamos este primer capítulo del libro de biomecánica, ¿no? La verdad me ha gustado mucho, he aprendido bastante. Espero que ustedes también hayan aprendiendo y sigan pues aprendiendo, sí,
no tanto por mí, sino a lo mejor pues cosas que voy leyendo del libro y ustedes probablemente ya después lo adquieran y ya después pues puedan sacarle más provecho en su día a día, ¿no? Y en su labor diaria, ya sea que algunos sean entrenadores, coaches, algunos sean pues investigadores también puede ser, ¿no? Entonces, pues nada, con esto cerramos el episodio de esta semana. Muchísimas gracias a quien se lo vieron, se lo aventaron hasta acá. Saludos, no olviden que dejo links en la descripción para los que están interesados en mi servicio de coaching, página oficial de Essentials, compras en Essentials con Ángel 10. Y pues nada, saludos y nos estamos viendo la siguiente semana.